Buenas noches, señores estudiantes. Comencemos con la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces, hoy día, como ya pues vieron en el grupo, vamos a tener la clase hasta cerca de las 10 de la noche, ¿ya? Entonces, bueno, respecto a ¿cómo es? A los temas que ya hemos visto, a ver, si mal no recuerdo, como ustedes, la última vez que tuve clases, me parece que igual me quedé como hasta las 10, sí, realizando el examen de la Politécnica. Ya, entonces ahí nos habíamos quedado con la mayoría de ese día. De ahí, en respecto a los temas, pues ya habíamos, ¿no es cierto?, acabado, ya vimos hasta inecuaciones, ya vimos estadística y todo eso acabamos de ver rapidito, y ahí, bueno, pues ya se realizó o sea, hasta ahí ya los temas estarían concluidos, ¿sí? Hasta lo que nosotros vimos como estadística, creo que era el último tema que se topó ya. Entonces, como ustedes ya realizamos el simulador, ¿sí? De la poli. Y entonces ese mismo simulador es el que yo estuve realizando con los chicos con los chicos de presencial. Y entonces eso ya realicé con ustedes antes. Entonces ya entiendo que ya ustedes más o menos estarían eh, ya como acoplados a lo que más o menos se les va a tomar el día del examen. Ya, sí, entonces, a ver, entonces siendo así, pues ya hoy ya lo que nos tocaría es como reiniciar de nuevo los temas, ¿sí? Vamos a reiniciar de nuevo los temas, vamos a ver otra vez desde el inicio, solo que ahorita sí vamos a ver, digamos que un poco más rápidos los temas, porque como se dan cuenta, pues nos hemos demorado casi 2 meses, no 2 meses y un poco más en terminar los temas hasta donde hemos visto. Y ahorita pues ya nos como que tenemos 2 meses para volver a hacer todo eso, y es que únicamente un mes, entonces por favor igual irán estudiando. Como les he dicho varias veces, cualquier duda que tengan, pues en clase ustedes me pueden avisar. Si es que han revisado algún ejercicio, algo no entendido, pues me avisan ya. Entonces es ya. Ya. Entonces, a ver chicos, sí, desde el día de hoy, entonces como les digo, vamos a reiniciar los temas y empezaríamos, sí, por el primer tema que tenemos, que pues sería la parte de expresiones algebraicas, sí. Vamos a ver rápidamente todos estos temas. Y pues para los chicos nuevos, pues ya para que se vayan acoplando así a las partes que no entiendan de todo esto, ¿sí? Ya. Entonces, a ver, respecto a las expresiones algebraicas, sí, lo que ya habíamos mencionado, lo que ya habíamos visto es que, por ejemplo, las expresiones algebraicas a la final eran como una combinación, sí, habíamos visto que era una combinación de variables y símbolos, sí, de variables y números, podemos ponerle de variables y números, mediante en este caso signos, ¿sí? Mediante los signos, ¿no es cierto? Más, menos, multiplicación, división, todo ese tipo de cosas, ¿ya? Siendo así, pues digamos que la parte más pequeña de una expresión algebraica vendría siendo los términos, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto, por ejemplo, 7x, habíamos visto, yo que sé, 12x cuadrado y cubo y cuadrado z, por ejemplo, esa puede ser otra expresión algebraica, tal vez otra expresión algebraica podría ser únicamente el número, por ejemplo, 8, o solamente una letra, por ejemplo, a, ya, también podría ser algo más, un poquito más complejo, no sé, que esté, yo que sé, e elevado a la x más 2, cosas así, ya. Cualquiera de esas cosas que nosotros tenemos ahí se les conoce como términos. Sí, todo eso de ahí nosotros lo vamos a entender como si fueran términos, ¿ya? Entonces, en base a eso, pues nosotros podemos hacer una división de expresiones algebraicas en monomios, sí, lo vamos a dividir en monomios, lo podemos dividir en binomios, sí, lo podemos dividir en trinomios, y finalmente lo dividiríamos en general en polinomios, ¿ya?
Siendo así, entonces habíamos visto que, ¿no es cierto?, un monomio a la final viene siendo una expresión que tiene un solo término, ¿no es cierto? Esto de aquí solo tiene un término, es decir, puede ser cualquiera de los ejemplos que tenemos arriba. Si cualquiera de esos va a ser un ejemplo de monomio. Ya de binomio es cuando nosotros tenemos dos términos, estos dos términos, por ejemplo, x más y. Dense cuenta que aquí tengo dos términos y esos están separados por un signo más, sí. Asimismo, si por ejemplo yo tengo, no sé, 3m más 2n cuadrado, ya. Entonces, de igual forma, yo tengo, bueno, cambiamos menos, ya. Ya, entonces, de igual forma, ¿qué pasa? Yo tengo dos términos, sí, y esos dos términos están que separados por un signo más y un signo menos, sí. Esos signos más y signos menos son los que nos van a separar un término de otro término, sí, porque si fuera multiplicación, digamos que tendríamos así como la expresión de arriba, se va a hacer un solo término todo. Entonces, como multiplicación no cuenta, porque si yo tengo 12x por y, todo esto está multiplicado y todo esto hace solo un solo término. Los únicos signos que les ayudan para que ustedes separen entre términos van a ser el signo más y el signo menos, ¿sí? Respecto a la parte de trinomios, sí, respecto a la parte de trinomios, lógicamente tendríamos tres términos, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos aquí tres términos, por ejemplo, yo que sé, x más y cuadrado más 7z, ¿ya? Y en general polinomios, sí, en general un polinomio es algo que tenga dos o más términos, sí. En general es cualquiera que tenga de dos a más términos, ¿ya? Eso es en pocas lo que viene siendo una expresión algebraica en forma de monomio, binomio, trinomio o polinomio. ¿Ya? Entonces, sí, respecto, bueno, a las expresiones algebraicas, supongamos tienen más o menos una forma similar a esta de aquí, ¿ya? En donde nosotros pues podemos aquí, ¿no es cierto?, diferenciar que el número que le acompaña a cada uno de los términos, a cada una de las variables se va a llamar coeficiente, si nosotros lo vamos a llamar como coeficiente. Ya, entonces, cada vez que yo me refiera a esos números me voy a referir como el coeficiente de la variable, ¿sí? Ya no les vamos a decir numeritos o lo que sea que está al lado de la x, no, eso se llama coeficiente, ¿sí? La x para este caso, ¿no es cierto?, sería nuestra variable. Sí, esto de aquí nosotros le vamos a llamar como variable. Esto de aquí, ¿no es cierto?, es como nuestro exponente. Si aquí tendríamos nosotros un exponente. Lógicamente aquí también tenemos un exponente. Si aquí también hay un exponente, solamente que este exponente que tenemos ahí, recordemos que habíamos dicho que es un exponente implícito, ¿sí? Es decir, aquí hay un exponente que es de 1, ¿sí? El exponente es de 1, pero nosotros ya sabemos que eso no se coloca, pero implícitamente eso está ahí, ¿sí? En cualquiera de los términos que nosotros coloquemos y solamente colocamos así, por ejemplo, como está aquí, sabemos que este 7 está elevado a la 1 y que esta x también está elevada a la 1, ¿sí? O sea, toda expresión va a estar siempre elevada a la 1 cuando nosotros no le escribamos nada, así mismo la x elevada a la 1, la y elevada a la 1. Y acá también, pues igual tenemos un coeficiente, ¿sí? De igual forma aquí también tenemos un coeficiente. Asimismo es un coeficiente implícito, ¿sí? Asimismo es un coeficiente implícito que, al igual que con el exponente que es 1, ¿sí? Y que a pesar de eso nosotros no lo ponemos, de igual forma el coeficiente es un número implícito que también vale 1, ¿sí? Entonces cuidado con decirme cuando yo les pregunte que si yo tengo x más y, me van a decir cuánto vale el coeficiente de la x, y me van a decir 0, pues mal, sí, mal, les van a poner 0 en la prueba, entonces no, sí, por favor, estos errores, cuidado, si el coeficiente de la x no es 0, ojo, no es 0, no es 0, ya es coeficiente aquí es 1 y el coeficiente de la y también es 1, entonces por favor tener cuidado con eso, asimismo el exponente de la x es 1 y el exponente de la y es 1, entonces por favor tener cuidado con este tipo de cosas, que en cosas pues, relativamente sencillas si se vienen a quedar así sería una lástima, ¿sí? Eso, en cuanto a esta parte de ahí, la siguiente parte pues sería revisar lo que vienen siendo cómo realizar las fracciones homogéneas y heterogéneas, ¿sí? Fracciones homogéneas y heterogéneas. ¿Ya? Entonces, como fracciones homogéneas, sí, como fracciones homogéneas, aquí la idea es que ustedes si tienen fracciones homogéneas, ustedes únicamente lo que van a fijarse es que tenga el mismo denominador. Sí, cuando ustedes se refieran a una fracción homogénea es porque tiene el mismo denominador, sí. Por favor, recordar eso, fracción homogénea tiene el mismo denominador. Por ejemplo, yo puedo tener, digamos, 4 sobre 7 más, no sé, 8 sobre 7, ¿ya? Entonces aquí no es cierto, yo veo eso de ahí, ¿y qué pasa con todo eso de ahí? Si nos damos cuenta, yo tengo
el denominador, este denominador, ¿no es cierto? Este es el denominador, lo tengo igual. Cuando tengo los denominadores iguales, entonces, ¿qué hago? Coloco el mismo denominador y simplemente hago la operación de los numeradores. Entonces, ¿qué sería aquí? 4 más 8. ¿Y esto de aquí cuánto me da? 4 más 8, 12 dividido para 7. Fin, ya así mismo si que fuera una resta, en cambio restaría 4 menos 8, entonces sería menos 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces eso es lo único que ustedes tienen que hacer cuando se topen con fracciones homogéneas. Y además también puede ser tal vez fracciones homogéneas con expresiones que sean tal vez un poco más grandes. Por ejemplo, digamos que yo tengo 2y y abajo voy a tener, no sé, tal vez 3x más y, ¿ya? Digamos que tengo eso. Aquí le pongo menos, en este caso sería, pongámosle x, sobre, en este caso igual, 3x más y. Y si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con el denominador? El denominador sigue siendo el mismo. Sí, aquí tengo 3x más y acá también tengo 3x más y. A pesar de que el denominador es más grande, es una expresión ya algebraica, entonces de igual forma sigue siendo el mismo denominador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger, mantener el denominador y únicamente escribo la operación que yo tenga en el numerador, es decir, escribiría en este caso 2y menos x, ya, y hasta yo tendría mi respuesta, ¿sí? Escribiría como 2y menos x, ¿ya? Y esta ahí tendría mi respuesta y sería todo en base a las fracciones homogéneas. Y de ahí veríamos las fracciones heterogéneas. Ya. Hasta aquí, señores, ¿alguna duda, pregunta, algo que no les haya quedado claro de lo que hemos visto? Ya, ok. En cuanto en cambio a las fracciones heterogéneas, sí vamos a tener lo siguiente. Y en las fracciones heterogéneas lo que va a pasar es que tenemos diferente denominador, ¿sí? Aquí vamos a tener diferente denominador. Ya. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos, no sé, 2 tercios más 7 quintos, por ejemplo, ¿ya? Digamos, ustedes tienen eso de ahí, tienen 2 tercios más 7 quintos. Ya, entonces, ¿cómo nosotros vamos a resolver eso de ahí? Entonces, para resolver esto de aquí, cuando ya sean fracciones heterogéneas, vemos que el denominador es diferente. En este caso tengo como denominador un 3, y tengo como denominador el 3 y como denominador, en este caso, el 5. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Ya, entonces lo que voy a hacer es que si me doy cuenta que son números, digamos, como números primos, si recordemos que los números primos son números los cuales son solamente divisibles para uno y para sí mismo, ¿sí? Es decir, son números que no tienen factores, ¿sí? Por ejemplo, números que no tengan factores del 3, ¿ya? ¿Por qué? Porque únicamente el 3 es divisible para uno y divisible para sí mismo. El 5 lo mismo, es un número divisible para uno y divisible para sí mismo. De ahí, no sé, tal vez, por ejemplo, otro más grande, el 13. Asimismo, es divisible para uno y para sí mismo. Otro tal vez, no sé, el 31 tal vez, otro más grande. O el 37, ya, el 37 asimismo es un número que es solamente divisible para uno y para sí mismo. Cosa que no sería, por ejemplo, si yo tengo, yo que sé, el 8. Ya, entonces el 8, ¿qué pasa? El 8 yo puedo sacarle de multiplicar 4 por 2, el 8 puedo sacarle de multiplicar 2 por 2 por 2. Entonces, si se dan cuenta, ese 8 tiene varios factores. Cuando ya los números tienen varios factores, entonces eso de ahí ya no se convierte en un número primo o ya no es un número primo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta si todo eso, porque igual números primos también está dentro de sus evaluaciones, ya vimos cuando realizamos sí, ese examen como simulación, ¿sí? Entonces sí, entonces tomar en cuenta que cuando sean números primos, así como yo tengo aquí, sí, entonces lo único que yo puedo hacer es coger y ¿qué hacer? Coger y multiplicar, en este caso coger y multiplicar las bases, fueron multiplicar ¿cómo se llama esto? Los denominadores, ¿ya? So, vamos a coger y a multiplicar los denominadores. 3 por 5, 15. Y de ahí lo que voy a hacer es, ¿no es cierto?, coger 15 dividido para 3 sería 15 dividido para 3 sería 5. Y 5 por 2, ¿no es cierto?, sería 10. Ya conservo el signo que tengo en la mitad, es decir, en este caso, ¿no es cierto?, el signo más, que es el que está en la mitad. Y continúo, ¿no es cierto?, 15 dividido para 5 sería 3. Y 3 por 7, 21. Entonces ya, de ahí solamente hago la operación, sería 10 más 21, 31 dividido para 15. ¿Sí? Y ahí nos quedaría la respuesta. Si es que tal vez ustedes pueden simplificar, pues mejor. Si es que no pueden simplificar, pues simplemente se quedaría así. Ya. Eso sería todo lo que ustedes podrían hacer. Ya, y eso, bueno, sería en caso de que sean fracciones
heterogéneas. Ahora digamos que ustedes digamos que ustedes ya tienen como forma de expresiones, y porque esto digamos que sería lo más fácil que ustedes podrían llegar a tener, pero pues no siempre ustedes van a tener de esta forma. Ya, espérenme un ratito, así que está como colgando esta cosa. Ya, ya, listo, ahí está. Sí, se me estaba colgando la computadora. Ya. Ok, entonces así hasta ahí. Entonces sería en cuanto a las fracciones heterogéneas. Sí, si ustedes tienen números primos, entonces cojan, saquen en este caso, se dan cuenta que el 3 es primo, el 5 es primo, entonces lo único que ustedes van a poder hacer es coger y multiplicar los números entre sí. Sería 3 por 5, 15 y sacan su mínimo como múltiplo y punto, ¿ya? Ahora digamos que ustedes tienen números los cuales sí tienen como factores, por ejemplo, ustedes digamos que tienen, yo que sé, 5 dividido para 16 y tal vez no sé, 7 dividido por 8, ¿ya? Entonces digamos que ustedes tienen esos números primos, ¿ya? Entonces ustedes tienen, esperan esos números que sean como números los cuales sí tengan factores, ¿ya? Si estos números que tienen factores, y como es el caso de aquí, nos damos cuenta que tanto el 16 como el 8 son, digamos, números que se relacionan entre sí, porque no es cierto, si yo multiplico 8 por 2 me da 16, entonces lo que yo puedo hacer aquí es coger, en este caso, el número más grande, ya yo voy a coger el número más grande y voy a hacer ese como que si fuera mi mínimo común múltiplo, entonces 16 dividido para 16 a 1, y 1 por 5 sería 5, más asimismo 16 dividido para 8, 2, y 2 por 7, 14, ¿ya? Listo, entonces 17 sería 5 más 14. Ustedes tendrían 19 dividido para 16. Si pueden simplificar algo, lo hacen. Si no, como es el caso de aquí, pues lo dejan así, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer cuando ustedes tengan números. Ya, se fijan, eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En caso ustedes tengan, digamos, números, no sé, muy raros, tal vez 7, no sé yo, qué sé, 15 y 8, por ejemplo, ya digamos que ustedes llegan a tener estos denominadores de aquí, 3, 15 y 8, ya, entonces digamos que esos son los denominadores que que ustedes llegan a tener en una fracción. Entonces, se dan cuenta y ustedes como que ya no es tan fácil que ustedes saquen el mínimo como múltiplo, así como vemos acá arriba, así como le vemos más o menos como al ojo, ya. Ahí ya no es tan sencillo, entonces ahí qué es lo que nosotros podemos hacer en este caso. Ya como ya no es tan sencillo, entonces lo que ustedes van a hacer es sacar, en este caso, el MCM, que nosotros llamábamos mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, para nosotros sacar el mínimo común múltiplo, ¿qué era lo que hacíamos? Sí, nosotros empezábamos siempre buscando la división para el número 2. Si siempre vamos a empezar por el número más pequeño por el cual podamos dividir las cosas, en este caso por el número 2, ¿sí? Entonces, ¿no es cierto, Conjo? Pongo el 2. 2 dividido para 3, no tengo, no pasa nada, sigo. 15 dividido para 2, tampoco tengo, no pasa nada, sigo. 8 dividido para 2, eso sí que tengo, ¿no es cierto? Entonces, 8 dividido para 2 da 4. Listo. Ya, podría seguir sacando mitades, pero le voy a sacar la cuarta después, ¿ya? Entonces hasta aquí ya saqué una mitad, voy a sacar las terceras. Ya, entonces la tercera de 3, 1, la tercera de 15, 5, y la tercera de 4 no tengo, no pasa nada, se queda ahí. Voy a sacar una cuarta, cuarta de 4, 1, y de las otras ya no hago nada porque ya llegué al 1 en el 3 y el 5 no puedo sacarle cuarta. Y finalmente aquí me queda solo sacar una quinta, ¿no es cierto? Para dividir 5 para 5 y que eso me dé 1. Recordemos que nuestro objetivo en los mínimos común múltiplos es que nosotros lleguemos a obtener unos al final, ¿sí? Y cuando nosotros ya tengamos esta respuesta, pues lo único que haríamos es multiplicar cada uno de los términos que tengo ahí, ¿no es cierto? Entonces sería 2 por 3 por 4 y por 5. Hacen esa multiplicación, 2 por 3, 6. 6 por 4, 24, ¿sí? 24%, en este caso 24 por 5 les daría 120, ¿ya? Entonces, este de aquí sería para ustedes un mínimo común múltiplo. Ya, eso sería en el caso más difícil, si ustedes tienen denominadores muy raros, números que no se relacionan entre sí o que es muy difícil ver que se relacionan entre sí. Entonces, ustedes ya les digo, tienen tres caminos. Uno, coger y multiplicar si son números primos entre sí, los denominadores. Ojo que siempre estoy yo solo hablando de denominadores, ¿ya? Si tienen denominadores que sean primos, multipliquen entre sí, punto. Si es que los denominadores se relacionan entre sí, por ejemplo, están factores 16, 8, 4, yo que sé, 3, 9, 27, que son factores entre sí, entonces pueden coger y agarrar simplemente el número más grande, fijándonos que el resto de números de los denominadores sean múltiplos del número más grande. ¿Ya?
Y si no mismo, ya, si no, como el caso de aquí tengo el 3, el 15 y el 8, entonces no son números que se relacionan entre sí. O sea, bueno, el 3 con el 15 tal vez sí, porque es 3 por 5, 15, pero con el 8 no le puedo hacer nada, porque ahí no me va a dar. Entonces ya cuando son números como estos de aquí, entonces ya que recurrimos, vamos a recurrir en este caso a sacar el mínimo común múltiplo. Hacen ustedes su mínimo común múltiplo, sacan y ya, todo bien, y ellos tienen ustedes su respuesta. Ya, y en cambio, cuando ustedes ya tengan expresiones algebraicas, digamos que ustedes tienen, por ejemplo, x más y dividido para 2x más 1, ¿sí? Para 2x más 1, más, supongamos, ¿no es cierto?, x menos y sobre 3x menos 2, ya, digamos que ustedes tienen estos denominadores, ¿ya? 3x menos 2, ¿ya? Entonces, sí, de igual forma ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Los denominadores son diferentes. Tengo expresiones algebraicas, ya, incluso aquí pongámosle 2y, ya, porque son más diferentes incluso, ¿ya? Entonces se dan cuenta, nosotros tenemos dos expresiones algebraicas en el denominador, las cuales son completamente diferentes entre sí. Ya, cuando ustedes tengan expresiones algebraicas, ya, y ustedes se dan cuenta que son diferentes, es decir, que es una fracción heterogénea, su único camino aquí es coger y multiplicar cada uno de los denominadores. Es decir, la multiplicación sería 2x más 1 multiplicado por 3x menos 2y. Ya, y ustedes ahí, ¿qué es lo que hicieron? Cogieron y multiplicaron los denominadores. Nada más. ¿Sí? Es todo lo que ustedes hicieron. Por si acaso no hay necesidad de todavía realizar propiedades distributivas, no, solamente dejen hasta ahí. Sí, hasta ahí como está, yo solo cogí, les uní, les multipliqué. Punto. No hay nada más que hacer. Eso existen aquí dos términos, aquí tengo yo dos términos, puedo tener tres, cuatro, cinco, los que sea, ya. Todos de ahí se van a ir a multiplicar en el denominador. Siendo así, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer igualito que arriba con los números, y tal cual con los números. Ya solo que aquí tal vez se puede llegar a confundir, o bueno, pueden verlo ustedes de esta otra forma sencilla que les voy a explicar ahorita. Cuando ustedes tienen así términos en los cuales tienen ustedes expresiones algebraicas, lo que ustedes van a realizar es lo siguiente. Ustedes van a comparar, digamos, el denominador del primer término con el denominador del mínimo común múltiplo que acabo de sacar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, señor Aymacaña, Jean Carlos, a ver, entre los dos términos que están subrayados, ¿cuál usted le ve igual entre sí? ¿Ya? El primero, ¿no es cierto? El primer término de 2x más 1 es el que está igual en ambos lados. ¿Qué van a hacer ustedes? Al término que les vean ustedes igual, es como que en su mente, si escucharon bien, en su mente ustedes lo tachan, lo borran, ¿ya? Y lo que ustedes lo que van a hacer es simplemente coger, escribir lo que yo tengo acá arriba en el denominador, que sería 2x más y, multiplicado por lo que a mí me esté sobrando de luego haber hecho, hasta de haber tachado los términos que son iguales en los denominadores. Entonces sería lo que me queda aquí, sería esto de aquí, ¿no es cierto? Me quedaría 3x menos 2y. Listo, ¿ya? Entonces borro esto de aquí. Luego tengo un signo más, entonces ese mismo signo más lo paso. Si fuera menos, entonces igual aquí le colocaría menos, si es que aquí fuera menos. Ya, como este caso es más, pues se queda como más. Y hago exactamente lo mismo con el término de acá. Asimismo comparo los denominadores, comparo este denominador de acá con este denominador de acá. Entonces, veo cuáles términos son iguales entre sí. Por ejemplo, aquí es igual cuál, el 3x menos 2y, y aquí también es igual el 3x menos 2y. Como les digo, en su mente lo borran, ¿sí? En su mente nomás, ¿ya? Siendo así, ¿qué término me queda? Me queda el 2x más 1, entonces eso yo le voy a poner como x menos y multiplicado por ¿qué? Por 2x más 1, ¿sí? Listo, ¿ya? Entonces ahí ustedes ya, en este caso, pues ya tendrían ahí hecha bueno, ya puesta la multiplicación, y ahí lo que les quedaría es ir operando, multiplicando, haciendo propiedad distributiva y luego simplificando los términos que se pueden simplificar, ¿ya? Pero como todavía no llegamos a esta parte, pues nos quedaríamos por el momento hasta ahí, ¿sí? Ya, de todo lo que hemos visto hasta aquí, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Preguntas? ¿Alguna cosa que no les haya quedado claro? Ya, ok. Sí, lo siguiente entonces que nosotros veríamos es la parte de términos semejantes. Ya al final cuando nosotros tengamos términos semejantes, lo que nosotros tenemos que hacer es operar las letras o variables, sí, letras o variables
o exponentes, también puede ser, o exponentes, sí, que sean iguales entre sí. Si solamente entre esos nosotros podemos operar, entonces podemos operar letras o variables o exponentes que sean iguales entre sí, ¿ya? Que sean iguales, que sean iguales. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros vamos a buscar. Términos los cuales tengan letras, variables o exponentes que sean iguales entre sí. ¿Ya? Esto porque les hago énfasis. Ya, porque en las pruebas de la central, especialmente ahí, por ejemplo, ahí ustedes les dicen, si yo tengo dos caramelos, ya, tengo dos caramelos, más siete caramelos, ya, menos cinco caramelos, y más 10, ¿ya? Ustedes les dan así, les dicen cuánto equivale todo eso que nosotros tenemos aquí, ya, entonces dicen a cuánto equivale todo esto de aquí. Entonces aquí hay una respuesta que suele ser bastante común, ponen 2 caramelos, ¿no es cierto? Más 7 serían 9. 9 menos 5, ¿cuánto les queda? 4, ¿no es cierto? Hasta aquí ustedes tienen 4 caramelos. ¿Ya? Y de ahí que dicen, dice más 10, ya entonces voy a coger y le voy a sumar más 10, 4 más 10, 14, ya entonces, ¿cuánto selecciono yo en mi hoja de respuestas? 14 caramelos. Lamentablemente ahí ustedes tendrían un 0, aquí sí tendrían un 0, está mal, está incorrecto. ¿Ya por qué? Porque no aprendieron bien a hacer ustedes términos semejantes. Ustedes, ¿qué pasa aquí? Ustedes solo pueden operar, como dice aquí, letras, variables o exponentes que sean iguales entre sí. Es decir, yo voy a operar caramelos con caramelos y con caramelos, y este término de aquí, que es un término independiente, no tengo con qué más operar, y simplemente se quedará a un lado. Sí, simplemente esto se quedará a un lado. Siendo así, entonces aquí mi respuesta correcta sería sumar 2 más 7 menos 5, como vimos me da 4 caramelos, y el 10, este 10 simplemente se queda aparte, sería 4 caramelos más 10, punto. Ahí se queda su respuesta, no hay necesidad de que operen ni nada por el estilo, porque no son términos semejantes entre sí, y ahí esa sería su respuesta y es lo que ustedes tienen que seleccionar, ¿sí? Entonces, tener cuidado con eso, ¿ya? Listo, entonces ya yendo un poco más de la parte matemática, supongamos que ustedes tienen de esta forma, tienen 2x más 3y menos 5x menos, o ponle más, 7y, ¿ya? Y les preguntan saber cuánto equivale esto de aquí. Entonces ahí ustedes cuando tengan ya este tipo de operaciones, pues lo mismo que les acabo de decir, solo pueden operar términos que sean exactamente iguales entre sí. Por ejemplo, yo puedo operar aquí solo los términos que tengan la x. No voy a poder operar ningún otro término que no tenga x. Entonces, por ejemplo, aquí empiezo con la x. ¿Dónde tengo otra x? Aquí, ¿no es cierto? 2 menos 5, ¿cuánto les da? Menos 3, ¿no es cierto? Sería menos 3x. 3y más 7y, entonces ¿cuánto les da eso? Les daría 10y. Entonces aquí simplemente opero entre las y esto me queda 10y y esa de ahí sería mi respuesta. Entonces, en pocas, ¿qué hice? Operé, ¿no es cierto? Los términos que tienen x con los que tienen x y los términos que tengan y con los que tengan y ya. Y nada más y ahí queda la respuesta, ¿sí? ¿Qué más puede ser otro ejemplo de términos semejantes? Digamos que ustedes tienen, yo que sé, 5x y más 3x cuadrado y menos 2xy más 8x al cuadrado y menos 3 x elevado a la 2x más 1, ¿ya? Entonces esto de aquí les preguntan a ustedes saber de cuánto equivale toda esta expresión de aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? De igual forma, vamos a operar solo los términos que tengan exactamente las mismas variables y exactamente los mismos exponentes. Ya escucharán bien, exactamente las mismas variables y los mismos exponentes. Entonces, por ejemplo, empiezo con el de aquí. Me dice 5xy. ¿Dónde tengo yo otro xy? Ya, tengo aquí, ¿no es cierto? Ahí tengo otra xy. ¿Por qué no puedo operar con esta de aquí? Porque ya es diferente. Yo tengo un x elevado al cuadrado y. No tengo un xy, que es solamente lo que yo estoy buscando. Solamente un xy. Aquí yo tengo un x al cuadrado y. Eso ya no me sirve. Son exponentes diferentes. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Si ya tengo de esta forma, entonces solamente voy a operar los términos que tengan xy. ¿Dónde tengo otro término que tenga xy? Aquí, ¿no es cierto? Entonces voy a operar entre estos dos términos. 5 menos 2, les queda 3xy. Punto. ¿Ya? Continúo. Entonces voy con el término de aquí.
¿qué me dice? Tengo 3x cuadrado y. Busco otro término donde yo tenga exactamente 3, bueno, donde tenga exactamente x al cuadrado y. Entonces busco, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tengo otro término que es x al cuadrado y. Entonces solamente entre los dos yo puedo operar. 3 más 8 sería 11. 11x al cuadrado y. Y finalmente, ya tengo también operados estos términos de aquí. Finalmente iría con el de acá, ¿no es cierto? Me dice 3 elevado a la x, 3 por x elevado a la 2x más 1. Ya de igual forma, ustedes se fijan, ¿no es cierto? Tengo solamente ese término, es el último que me queda. Ya así como ustedes ven aquí, tengo yo una x elevado a esta potencia de aquí que dice 2x más 1. Como no tengo otra potencia que sea elevada a la 2x más 1, esa se queda ahí, ¿sí? Si es que yo tuviera, por ejemplo, a ver, le voy a adicionar ese último término ya para hacerle como ejemplo. Ya digamos que yo aquí tuviera un término más, le pongo más 7x elevado a la 2x más 1. Ya entonces, solamente entre estos dos términos de aquí yo les voy a poder operar. ¿Por qué? Porque tengo la x elevado exactamente a la 2x más 1. ¿Sí? Exactamente la 2x más 1. Solo por eso yo puedo coger y puedo operar entre sí. Supongamos que aquí no me dice, aquí en el último término que yo le escribí, no dice 2x más 1. Ya supongamos que nos dice lo siguiente. Lo voy a volver a mover más acá. Ya. Supongamos que aquí yo tengo que sería 7 elevado a la 7 por x elevado a la 2x más 3, ¿ya? Entonces, ya vamos viendo, ¿no es cierto? Tengo la x, ok, sí tengo la x. Dice 2x, 2x más, ya correcto, hasta ahí son iguales. Pero ¿qué pasa al final? Aquí dice 2x más 1. ¿Y qué dice por acá? 2x más 3. Ya son diferentes, sí, o sea, a pesar de que aquí solo es el último número, sí, o sea, ese solo es el último número, ya, o sea, a pesar de que solo sea ese último número diferente, ya toda la expresión es diferente y yo no puedo operar entre sí estos dos términos, y no los puedo operar porque no tengo exactamente este mismo término de aquí. Entonces ahí si yo le colocaría como respuesta, debería colocarle esa parte, sería 2x más 1 más en este caso 7x elevado a la 2x más 3. Ya, entonces tienen que ser exactamente iguales los exponentes y las letras para que ustedes puedan operar entre sí. Con que algo les varía a ustedes, esos términos ya no son semejantes y ustedes no van a poder, ya no van a poder operar entre sí esos términos, ¿sí? Eso sería respecto a la parte de expresiones, o sea, de términos semejantes, ¿ya? Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas de esta parte de aquí. Buenas noches, niña, dígame. El 11 ya. A ver, el 11 sale, ¿no es cierto? A ver, dice 11x cuadrado y, ¿no es cierto? Ya, dice 11x cuadrado y. ¿Dónde tengo expresiones que tengan el x al cuadrado y? Una aquí y otra acá, ¿no es cierto? Entonces, entre esos dos números que tienen exactamente el x elevado al cuadrado por y, solo entre ellos yo puedo operar. Entonces, 3 más 8, ¿cuánto le da? 11, ¿no es cierto? Entonces, por eso de ahí sale el 11, ¿sí? Y ya. Ya es, chicos. ¿Alguna otra duda? Las noches, profe, no se suman los exponentes. A ver, ¿en cuál, señor? ¿En este último de aquí? ¿O en cuál se refiere, señor Cuenca? Buenas noches, señor. Bueno, ya aquí, ya, ya, o sea, entre ellos que sume yo los exponentes le haga x a la cuarta y al cuadrado. No, ya verá, porque usted tiene lo siguiente, usted tiene aquí 3x al cuadrado y más 8x al cuadrado y. Usted tiene aquí un signo más. Sí, entonces ¿eso qué quiere decir? Que yo solamente voy a sumar en este caso los coeficientes. Otra forma en la cual se puede ver es si digamos usted le llega a sacar un factor común, que es también lo que vamos a ver el día de hoy. Si digamos usted le saca un factor común, entonces el factor común de todos esos dos términos de ahí sería x al cuadrado y. ¿Qué le queda aquí? Le queda entonces, le queda únicamente el 3 del primer término y le queda solamente el 8 del segundo término, respetando el signo más que tiene en el medio. Usted hace eso, le queda x al cuadrado y por 8 más 3, 11. Entonces, en pocas, esto de aquí sigue siendo 11x al cuadrado y. Por eso a usted le va a quedar esta forma de aquí.
¿Cuándo usted va a tener que hacer eso que me acaba de decir? Cuando usted tenga una multiplicación, es decir, usted tenga 3x al cuadrado y por, sí, por 8x al cuadrado y. Como aquí se están multiplicando todos esos términos, ahí sí usted tiene que hacer lo que me acaba de decir, pero ahí como ya multiplicó, entonces multiplicó todo mismo, entonces multiplicó 8 por 3, sería 24. Ahí sí, x al cuadrado y x al cuadrado se están multiplicando. Si tengo las bases iguales, ¿qué hago con los exponentes? Los sumo, ¿no es cierto? Me queda x a la cuarta. Y la y, así mismo tengo las bases iguales. ¿Qué hago con los exponentes? Recordemos que aquí hay un exponente 1 y un exponente 1, entonces si tengo las bases iguales, los exponentes igual se suman, entonces conservo la base, sería la y, los exponentes sumo, 1 más 1, 2, y ahí sí usted tendría 24x a la cuarta y al cuadrado, sí, solamente cuando ustedes estén multiplicando, en este caso que como está sumando, también puede ser que esté restando, entonces ahí sí ya le va a dar a usted esa respuesta que le acabo de poner, ¿sí? Ya, ya, listo. Si alguna duda más, señores, verán que de esta parte depende mucho su prueba, ¿sí? Y todas las carreras, ¿no? Pues tienen vacíos, difícil, ya. Y cuéntame, ¿alguna otra duda, chicos, hasta aquí? Ya. Listo, igual si algo no saben sumar o no les da la suma, la resta, ya. Cualquier cosa me avisen. Sí, por si acaso hay gente que tal vez a veces yo les pongo 7 menos 10 y no saben, por ejemplo, cuánto esto les da como respuesta. Ya, entonces, cuando ustedes tengan esto, por si acaso, si ustedes tienen aquí 7 menos 10 y dudan si es que esto les da 3 o menos 3, lo único que ustedes tienen que hacer es coger el signo del número más grande, el signo del número más grande que el antecedente. Aquí sería como el antecede un signo menos, ustedes le ponen aquí el signo menos, ¿sí? Entonces, solo este tipo de cosas y tener cuidado en estas restas, no olvidarse de los signos, este, eso, por el momento. Sí que, como les digo, esta es la parte fundamental de su prueba. Si es que esto no pueden, o sea, el resto de cosas que les vamos a poner, pues sí, se les va a complicar un poco. Entonces, cualquier operación, cualquier cosa que yo haga no está claro, por favor, hablen ahorita. Sí, que después yo lo que les dije ya varias veces, si yo paso este tema, yo asumo que todos ustedes ya saben bien hacer estas partes, saben hacer operaciones, saben dividir, saben multiplicar, saben hacer todo, entonces ya no me detengo a estarles explicando este tipo de cosas, ¿ya? Vamos a ver la parte de propiedades de números reales, ¿sí? Vamos a ver las más importantes, únicamente vamos a ver por el momento la propiedad conmutativa, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver la otra que nos falta, ¿ya? Como parte de la propiedad conmutativa, ¿qué nos dice? Nos dice que si, por ejemplo, yo tengo A más B, esto es igualito a que yo le ponga B más A, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo 3 más 1, esto es exactamente igual a que le ponga 1 más 3. En ambos casos me va a dar 3 más 1, 4, o 1 más 3, 4. En ambos casos. Ya. La propiedad conmutativa se cumple únicamente para la suma y para la multiplicación. Lo mismo, si yo tengo A por B, es exactamente lo mismo que tener B por A, ¿sí? Si yo tengo 3 por 4, esto es igual a tener 4 por 3, ¿no es cierto? De ambos lados esto me da 12. También, por si acaso, si yo tengo, digamos, si yo tengo x por 4, sí, esto es exactamente igual a que yo tener 4x, ya. No se confundan, ustedes ven x por 4, algunos ven x por 4 y ya no saben qué más hacer. Ya les da ansiedad y dicen, chuta, ¿ya qué será eso? No saben. Ya solo está dado la vuelta, tienen que coger y ponerle con más multiplicación, ya pueden coger y darle la vuelta y ponerle en el orden que a mí me dé la gana, porque como es multiplicación, no pasa nada, ¿sí? Siempre cumpliendo con la propiedad conmutativa, en este caso ya sea para la suma y para la multiplicación, ¿ya? De ahí, cuidado aquí, sí, cuidado, que la resta no es conmutativa, no es lo mismo que yo diga A menos B, no es lo mismo, si no es lo mismo, no es igual, aquí yo diga B menos A, estas dos operaciones no son iguales, y tener mucho cuidado con esto, señores, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer que esta operación sí sea igual? Ya, lo que yo puedo hacer para que esta operación sea igual sea que yo me lleve conmigo los signos, sí, o sea, es decir, yo coja aquí y le ponga a menos b, y esto sí va a ser igual si yo pongo esto como menos b más a. ¿Qué hice aquí de diferente respecto a lo de arriba?
me llevé los signos conmigo. Sí, o sea, el menos que le antecedía a la B, me lo llevé. Y el más que le antecedía a la A, también me lo llevé y lo puse ahí. Entonces, de esta forma, sí son iguales las expresiones. Sí, de esta forma, sí. De esta forma de acá arriba, no. Tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Ya, eso hasta aquí. ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas de esta parte? Ya, listo. Entonces de aquí, la segunda propiedad y última que vamos a ver vendría siendo la propiedad distributiva. Sí, es la propiedad que nosotros vamos a revisar. Como propiedad distributiva, lo que va a suceder es que si yo, por ejemplo, tengo A que multiplica a B más C, lo que yo voy a hacer es coger, ¿no es cierto? Este numerito de aquí, que sería la A, lo voy a multiplicar por la B, y luego esta misma A lo voy a coger y lo voy a multiplicar por la C, ¿sí? Y siempre respetando el signo que yo tenga en medio de ahí. Entonces, por ejemplo, si hago, sería eso de ahí, sería A por B más, ¿no es cierto? Respetando el signo de aquí, A por C, ¿ya? Y esta sería la propiedad distributiva, ¿sí? Esas son las dos propiedades más importantes y recuerden que, o sea, al menos lo que de aquí en adelante vamos a ver, ya es, todo es importante, o sea, ya no les voy a dar como cosas que tal vez les pueda servir para más adelante o así, sí, o sea, ya vamos a ir con lo que único que ustedes necesitan saber, entonces, al menos de esto, tienen que saberse al dedillo, ya, tal vez las otras cosas que vimos, era tal vez un poco para que entiendan algunos otros conceptos y tal, y que también les sirve, pero al menos lo que vamos a ver ahorita es todo y exactamente todo lo que ustedes necesitan saber, todo, o sea, no hay partes en las cuales ustedes digan, esto no me voy a grabar, porque si no, ya chao la prueba. Entonces, por el momento yo les voy a dar solo estas dos propiedades, ¿ya? Y vamos a hacer los ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo aquí x, digamos, 3 que multiplica a x menos 1, entonces, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Ya? Tengo yo que hacer propiedad distributiva. ¿Cómo le hago? Hacemos lo mismo que arriba. Cojo el 3, ¿no es cierto? Y lo multiplico por la x. Cojo el 3 y le multiplico por el menos 1. 3 por x, 3x. Menos 3 por 1, perdón, 3 por 1, 3, ya tengo yo ahí hecha mi propiedad distributiva, sí, 3 por x, 3x y 3 por menos 1, pues menos 3, ya, pues ahí ya tengo hecha mi propiedad distributiva. Este sería como un primer ejercicio. Supongamos que tengo ya un segundo ejercicio, menos 2x que multiplica en este caso a x menos 1, ya. Si yo tengo esto de aquí, pues ahora de igual forma todo esto de aquí va a ser como mi término A. Entonces toda esta expresión yo tengo que multiplicar por la x y multiplicar por el menos 1. Siendo así me queda menos 2x por x sería menos 2x al cuadrado. Ahora sí, recordarán que aquí estamos multiplicando. Si es menos 2x por x. Ya, entonces aquí como si estoy multiplicando, entonces ¿qué hago? Multiplico los coeficientes, menos 2. Como ahora multiplico las bases, como son bases iguales, ¿qué hago? Conservo la base y sumo los exponentes, 1 más 1, 2. Ya, entonces ahí era la duda que nos decía el señor Cuenca. Ya, lo que les dije, igual si aquí estuviera sumado, entonces ahí sí ya no puedo hacer ese chiste. Aquí si estuviera sumado, ¿qué me quedaría? Menos 2x más x me queda como menos x. Y nada más, ¿sí? Entonces ahí tener cuidado con este tipo de cosas, ¿sí? Ya, entonces ya multipliqué el menos 2x por la x. ¿Qué me queda multiplicar? El menos 2x por el menos 1. Entonces, menos 2x por menos 1, menos por menos se hace más. Y me queda más 2x. Ya tendría mi respuesta. Y esto de aquí sería mi respuesta. ¿Sí? También ustedes tal vez pueden tener expresiones de este tipo. Digamos que ustedes tienen 3y menos 1 multiplicado por 3 por y más 8, ¿ya? Entonces también podrían tener expresiones de este tipo de aquí. ¿Cómo hacemos? Igual, propiedad distributiva. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a coger, o sea, bueno, mi sugerencia aquí, sí, para que ustedes no se confundan y no multipliquen mal o multipliquen de más o les falte, es lo siguiente. Cojan este término de aquí y lo van a multiplicar por la y. Y luego este mismo término lo van a multiplicar por el 8. Sí, ese va a ser como el primer paso que ustedes van a hacer. Y como segundo paso van a coger luego el otro término, el menos 1 lo van a multiplicar por la y, y luego el menos 1 también lo van a multiplicar por el 8. Y este de aquí sería su segundo paso, ¿sí? Entonces esos son los dos pasos y de esa forma ordenada es en la cual ustedes tienen que hacer para evitar olvidarse multiplicar cualquier vaina que estén haciendo. Entonces 3y por y, eso me quedaría 3y elevado al cuadrado, ¿no es cierto? 3y elevado al cuadrado. Ya, ¿qué más me falta? 3y por 8. Entonces conservo el signo más 3y.
por 8 sería 3 por 8, 24. 24y. Listo. Voy, ya acabé con el 3, ya acabé con mi paso 1. Voy con el paso 2, sería menos 1 por y, menos y. Y menos 1 por, en este caso, por más 8. Si menos 1 por más 8, como es menos por más, se va a hacer menos. Ya, entonces sería 1 por 8, 8. Me queda de esta forma de aquí. Una vez que ustedes tienen de esta forma, ¿qué es lo que tienen que hacer? Operar términos semejantes. Y recuerden que ustedes hasta aquí llegaron, pero todavía tienen términos que operar, sí. Tienen que aquí empezar a revisar términos semejantes. Entonces, todo lo que vimos arriba se va concatenando con lo que estamos haciendo acá abajo. Entonces, por ejemplo, verifico. ¿Tengo algún término que tenga la y elevado al cuadrado para yo poder operar entre sí? Revisamos los otros términos. No, no es cierto. No hay ningún otro término que tenga la y elevado al cuadrado. Entonces, se queda tal cual. 3y cuadrado. Voy con el siguiente, dice 24y, entonces, ¿no es cierto? Aquí tengo una y, ¿dónde tengo otra y? Justamente acá al lado, ¿no es cierto? Entonces sería 24y menos y, ¿cuánto les da eso? Y a 24 menos 1, 23, ¿no es cierto? 23y, listo, ya están operados entre sí. Y este término de aquí menos 8 es un término independiente. ¿Tengo algún otro término independiente por el cual yo pueda, o con el cual yo pueda operar? No, ¿verdad? No hay otro término independiente, se queda ahí, entonces se queda como menos 8. Y ahí sí ya está puesta la respuesta, ahí sí ya está completa y todo, ¿sí? Y por lo tanto ahí, esa de ahí sería su respuesta, ¿sí? Y ya, dígame, señor Sánchez. Porque usted aquí tiene, vean, usted tiene aquí 24y, ¿no es cierto? ¿Dónde busco otro término que tenga y? Justo el de acá al lado, ¿no es cierto? Este de acá al lado también tiene y. Como estos dos de aquí son términos semejantes, entonces si usted hace 24 menos 1, ¿cuánto le queda? 23, ¿no es cierto? Entonces ya, pues por eso de aquí, este de aquí le da como 23y. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, señor Denis? ¿Algo que no haya entendido? Hasta ahí está claro. ¿Ya? Entonces sí, eso nomás. Sí, tendrán cuidado aquí con operar los términos semejantes. Y no se olvidarán que los términos que tengan y, o sea, y cuadrados, voy a buscar si tengo otro y lo opero con otra y cuadrado. Ya que si no tengo, sigo con el siguiente. Voy con el y, busco otro término que tenga y. Para este caso, justo el de lado 24 menos 1, 23. Y luego voy con el último término, busco si tengo más términos semejantes. Si es que no los tengo, pues lo dejo ahí. Y ya. Entonces, eso nomás tener cuidado, ¿ya? Entonces, a ver. Tienen, a ver, si ustedes tienen, digamos, lo siguiente, tienen menos, ya. Si ustedes tienen esa expresión de ahí, entonces, a ver, tienen hasta antes de las 9, sí, que será el horario, 3 minutos. Ya. Entonces, a ver, tienen 2 minutos para que ustedes realicen esto de aquí. Sí, hagan la operación y yo les voy a preguntar a cualquiera de ustedes al azar cuánto les da. Entonces, por favor, realicen y ya les pregunto en 2 minutos antes que cierre la reunión. Ya, a ver cómo están, a ver si han entendido esta parte. Ya, entonces realicen, chicos, tienen 2 minutos. Ya, a ver, señores, ¿cómo les fue? ¿Está sacado o no está sacado? A ver, bueno, tengo ahí una respuesta del señor Aina Caña. A ver, lo voy a copiar antes que se nos cierre la reunión. Ya, copiar. Ya, a ver, cópiale como es, cópiale su respuesta para que le ponga en la otra llamada así porque está ya por cerrarse. Entonces, ahorita yo les envío otro link, sí, para que se unan y de ahí sí ya les pregunto a unas 2 o 3 personas al hacer cuánto sacaron, aparte del señor Aymacaña que me manda su respuesta por el chat, ¿sí? Ya, entonces ahorita les mando el link, señores, pilas.
Señorita Estefa Chicaiza, ¿tiene la respuesta o qué pasó? ¿Se quedó en alguna parte? Bueno, señor Isaac Chicaiza. Mm, si está hablando, señor Chicaiza, no lo escucho, porque veo que está activado su micrófono, pero no lo escucho. Ya, a ver, Sina, a ver, se ha sacado 6x. Ya, eso es todo lo que usted sacó, señorita Sina. O sea, no le dio más términos, es todo. Ya. Ok, entonces, a ver, sí, a ver, si lo revisamos, a ver las respuestas, a ver a ver, de los señores que enviaron. A ver, entonces, verán, la respuesta del señor, Aina Caña está correcta, sí, es justamente lo que tenemos ahí. La respuesta de la señorita Lady también es correcta. Y, señorita China, y bueno, no sé, y toca revisarle con usted porque no sé en qué parte, pues, tal vez le falta multiplicar algo, o así, ¿ya? Entonces, a ver, hagámosle la revisión, sí, para que veamos cómo se tendrá que realizar el ejercicio, ¿ya? Listo, entonces verán, ustedes aquí, ¿qué es lo que tenían que hacer? O sea, tenían que coger este término de aquí, multiplicar por todo lo que tengo acá. Si me hizo este término, multiplicar por todo lo que tengo acá, el 3 por la de acá y el 3 y así mismo el 3 por la de acá, ¿ya? Es todo lo que ustedes tenían que hacer. Siendo así, entonces sería menos 8xy por 2xy menos por más sería menos, ¿no es cierto? Menos 8 por 2, 16 x al cuadrado, y al cuadrado. Si verán que aquí estoy multiplicando 8xy por, ¿no es cierto?, 2xy. Como estoy multiplicando, ¿qué hago? Multiplico los coeficientes, menos 16, y además multiplico todas las bases que tengo ahí, ¿sí? Siendo así, ¿no es cierto?, me queda x por x, sería x al cuadrado, y y por y al cuadrado. Por eso tengo menos 16x cuadrado, y al cuadrado, ¿sí? Me da lo que tengo ahí. Ya voy con el siguiente término. Menos 8xy por menos x, entonces sería menos por menos se hace más, sería 8x al cuadrado, y, ¿no es cierto? El x de aquí por el x de acá se hace x al cuadrado, y la y como no hay con qué más multiplicar, se queda como y, punto. Voy con el siguiente, sería 3 por 2, sería, ¿no es cierto?, 6, 6 que es 6xy, estoy multiplicando el 3 con el 2 de aquí, pues 3 por 2 me da 6. Y finalmente voy el 3 a multiplicar con el menos x, 3 por menos x sería menos 3x, ¿ya? Y ahí ustedes tendrían su respuesta. Ya, entonces, a ver, señorita Sina, a ver, ¿en qué parte se equivocó? ¿Qué parte tuvo un error? A ver, cuente. Sí, pero ¿qué hizo mal usted? ¿Qué parte no le hizo bien? Ya, revisaránle bien, sí, o sea, tendrán cuidado ahí con esta parte, con estas expresiones. Sí, igual si es que alguien, no sé, de los que estamos aquí, alguien no sacó la respuesta o no entendió o alguna cosa hasta aquí, por favor hablen, sí, que, o sea, hasta aquí cualquier cosa es importante, si sea que no hayan sacado, no hay problema. Entonces, alguien que no haya sacado lo mismo, que no haya entendido, que tenga alguna duda. Ya. Ok, entonces, si está claro hasta ahí, pues avanzaríamos con la parte de productos notables. Sí, vamos a avanzar con la parte de productos notables, en las cuales, pues, nosotros tendríamos lo siguiente. Asimismo, les voy a dar solo los más importantes, y a los otros chicos que estuvieron antes les di muchos más, que les puede servir tal vez de cuando vayan a la universidad, pero por el momento como ya no hay mucho tiempo, así mismo vamos a ver los únicos tres más importantes y los tres que ustedes sí o sí tienen que grabarse, ¿sí? O sea, no hay opción de que ustedes esto no se grabe. Entonces, el primero más importante
Binomio al cuadrado, sí, por favor. Primero, más importante, binomio al cuadrado. ¿Cuál es la forma de un binomio? A ver, un binomio, a ver, señor. O sea, Niurka, veas. A ver, señor o señorita Niurka, veas. Es un binomio, ¿cuántos términos tiene? Ya, tiene dos términos, ¿no es cierto? Muy bien, ya. Entonces, como es binomio, tiene dos términos, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo puedo tener A y B, son mis dos términos del binomio. El signo que va en el medio puede ser más o menos, si cualquiera de los dos puede ser más o menos, ¿ya? Yo tengo hasta ahí dos términos, por ello es un binomio. ¿Y qué me dice además? Que está elevado al cuadrado, binomio al cuadrado, entonces ya pues le cojo y le elevo al cuadrado. O sea, el mismo nombre ustedes les tienen que dar el indicio de qué es lo que ustedes están buscando, ¿ya? Entonces por eso les hago énfasis, no se olviden que es un monomio, que es un binomio, que es un trinomio, porque los casos de factorio tienen esos nombres, binomio al cuadrado, trinomio al cubo, cosas así, ¿ya? Entonces, sí, siendo así, hasta ahí nosotros tenemos un binomio al cuadrado, ¿ya? Vamos a hacer aquí otra cosa por aquí aparte, ¿sí? Si ustedes tienen, supongamos, x más menos y, lo que quiere decir este signo más menos que tengo ahí es lo siguiente, ¿sí? Que si yo voy a dar mi respuesta, supongamos que mi respuesta fuera ya, digamos, x cuadrado y cuadrado. Si yo tengo aquí un signo más, ya, si yo tengo un signo más, es decir, si yo tengo x más y, entonces yo voy a corresponder el signo más, sí, le voy a corresponder el signo más con el signo que yo voy a colocar en este caso en mi respuesta, ¿sí? Entonces ahí me dice más, yo aquí también debería colocarle como x cuadrado más y al cuadrado, entonces ahí se va a corresponder con la respuesta, ¿ya? A ver, ¿dónde está esta parte aquí? Ya, eso sabrán. A ver, digamos, a ver, pongámoslo de otra forma ya para que sea más entendible. A ver, digamos que ustedes aquí tienen, digamos, x más menos y ustedes aquí tienen x cuadrado, x cuadrado y y cuadrado. Y digamos que la fórmula que ustedes les van a poner es la siguiente. Entonces le dicen, ok, si ustedes hacen la operación de x más menos y, ustedes van a obtener como resultado x al cuadrado más menos y al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Y cuando ustedes tengan x más y, o sea, ustedes los signos de acá arriba se van a corresponder con el signo de acá arriba, es decir, el signo más se corresponde con el signo más del otro lado, es decir, ustedes van a obtener como resultado x cuadrado más y al cuadrado, ¿ya? Exactamente lo mismo si yo tuviera un menos, ahora supongamos que tengo x al cuadrado menos y, perdón, x menos y, y antes yo mi respuesta voy a tener como que si fuera x al cuadrado y al cuadrado. ¿Qué signo pongo? ¿Qué signo me dice aquí? Que si yo tengo un menos, acá también tengo que colocar un menos en la respuesta. Entonces aquí yo voy a coger y le voy a colocar un menos. Sí, eso es lo que quiere decir. Eso es como que te deja, o bueno, les deja a ustedes una ventana abierta que el signo puede ser más o puede ser menos. Sí, para esto más se utiliza para el caso de las fórmulas. Ya, pero ¿qué pasa ahora si yo no tengo eso? Le borré y ahora le voy a colocar aquí el menos y aquí el más. Sí, también puede estar de esta forma. Fijaránse bien que es lo que acabo de hacer. Cogí el signo y lo cambié. ¿Sí? Entonces, ¿qué me diría ahora si yo tengo de esa forma? Quiere decir que el signo más, ya, asimismo ahora yo le voy a corresponder con el signo que esté ahora en la parte superior. ¿Qué signo ahora tengo en la parte superior? Tengo un menos, es decir, si yo tengo x más y, aquí se debería corresponder como un x al cuadrado menos un y al cuadrado, ¿sí? Y asimismo ahora si yo tengo un menos, ¿no es cierto? Me fijo aquí, ya tengo el menos, ¿a qué se debe de corresponder? Igual al signo que tengo ahora en la parte inferior, que sería un más. Entonces, si yo tengo de esa forma, cuando tengo un menos de ahí, esto va a equivaler a que yo ponga un más en el resultado, ¿sí? Eso es a lo que en pocas se quiere referir esos símbolos, esos signos que nosotros tenemos ahí. Si nos quiere decir que cuando es más, yo debo de colocar más, cuando es menos, debo de colocar menos, o si está al revés, si cuando tenga más, deberé colocar menos, y si tengo menos, deberé colocar más. Siempre el signo de arriba se corresponde con el de arriba, y el de abajo se debe de corresponder con el de abajo, ¿sí? Eso es lo que significa esta parte, ¿ya? De esta parte, ¿alguna duda, chicos, de esto que les acabo de decir? Este escrito en morado está entendido. Ya. Listo, entonces si ustedes está entendido eso de ahí, entonces ya la fórmula del binomio al cuadrado es la siguiente. Ustedes van a tener que sería el primer término al cuadrado, ¿sí? Más menos el doble producto del primero por el segundo y más el segundo término al cuadrado. Esa es su fórmula en este caso para, perdón, o sea, el segundo término al cuadrado. Ya, esa sería su fórmula para lo que viene siendo un binomio al cuadrado, ¿sí? Entonces recuerden, si ustedes por ejemplo tienen a más b, esto va a equivaler a que ustedes tengan a cuadrado más
2ab más b al cuadrado. ¿Por qué? Porque el signo más se corresponde con el signo más de acá. Si ustedes tienen menos aquí, si ustedes tuvieran un menos aquí, entonces el único signo que cambia es este de aquí. Sí, este que está en rojo, este es el único signo que va a cambiar. Y por si acaso, este signo de aquí es fijo, ese no va a cambiar, ese es más y punto. Si no hay otra combinación o otro que pueda hacer ahí, otro signo, no. O sea, ese es más y punto. Así está la fórmula. Aquí no me dan opción a que yo varíe. Aquí sí puede, como dice ahí la fórmula, puede ser más, puede ser menos. O sea, me da una opción a que sea cambiante. Pero el último signo de aquí, este no, este es más y punto. No hay otra opción, sí. Ya, eso sería respecto al binomio al cuadrado, ¿sí? Y respecto al siguiente caso de factoreo, podríamos ver el que se llama diferencia de cuadrados, ¿ya? Veríamos el que se llama diferencia de cuadrados. Siendo así, una diferencia de cuadrados es cuando yo tengo, por ejemplo, a más b multiplicado por a menos b. Y así yo tengo las mismas letras, si fijarás, tengo las mismas letras, los mismos números, los mismos variables, lo que sea, ¿ya? Tengo las mismas en los dos paréntesis, ¿no es cierto? En el uno tengo a, en el otro tengo a, en el otro tengo b y en el otro también tengo b. ¿Y qué es lo único que varía aquí? Lo único que me cambia es el signo, si es lo único que cambian esos dos de ahí. Si yo tengo este caso de aquí, esto es una diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces, ¿esto qué se va a simplificar? A que esto de aquí yo lo puedo escribir como el primer término al cuadrado menos, sí, siempre menos ahí, ojo que siempre es menos, el segundo término elevado al cuadrado, ¿ya? Y esa sería la diferencia de cuadrados, ¿sí? Ya ahí tendríamos, esa sería la fórmula de la diferencia de cuadrados, ¿ya? Es todo lo que ustedes tendrían que ver. Y finalmente el último caso importante es el de factor común, ¿sí? El último sería el de factor común. ¿Cómo nosotros sacamos del factor común? Supongamos que nosotros tenemos a por x, nosotros digamos que tenemos a por x al cuadrado más b por x, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vayamos a sacar el factor común, sí, lo que vamos a hacer es ahora buscar qué término tiene en común el primer término de aquí y el segundo término de acá, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer, buscar qué término existe en ambos términos. O bueno, en este caso, como son dos términos, bueno, son dos. Pongámosle un tercero, ya pongámosle más c, o sea, c por x al cubo, ya. Pongámosle tres términos, ¿sí? Entonces yo voy a buscar en todos los términos cuál es en este caso, cuál es la letra, el número, la variable, lo que sea que yo tenga exactamente en este caso, términos que tengo ahí. Entonces, si nos fijamos, el único término que se repite en los tres términos sería la x, ¿no es cierto? La x está aquí, la x está acá y la x está acá. Ya, entonces, ¿cuál x cojo yo aquí para sacar el factor común? Voy a coger en este caso la x más pequeña. Sí, siempre voy a coger yo la x más pequeña. En este caso sería la x a la 1. Sí, o sea, la x del exponente más pequeño. ¿Qué hago de ahí? Ya le cojo, le saco la x que yo veo que es el término que está repetido. Sí, entonces este de aquí sería el término repetido. Este va a ser el término repetido en todos los otros términos que tengo anteriormente, entonces se le coloco ahí. Le abro paréntesis porque voy a multiplicar. ¿Y por qué voy a multiplicar? Por lo que me sobre de cada uno de estos términos de aquí. Entonces, por ejemplo, a ver, si yo tengo aquí ax al cuadrado y le quito una x, ¿no es cierto? Es como yo tener ax al cuadrado dividido para x, ¿ya? Si yo tengo de esta forma, ¿qué va a pasar? Conservo la base y los exponentes que son iguales, ¿no es cierto? ¿Qué les voy a hacer? Les voy a restar 2 menos 1, me queda 1. Entonces aquí como respuesta yo tendría a por x, ¿sí? Es lo que sería al sacar el factor común. Si voy con la b, ¿no es cierto? Yo aquí tengo una x, aquí tengo otra x acá, es como que yo les tacho. Sí, a la final que me queda únicamente sería el más b. Voy con el último término, acá tengo una x al cubo, acá tengo solamente una x. Entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Es como que yo le cojo y le resto. 3 menos 1, ¿cuánto me queda? Me queda 2, ¿no es cierto? Sería más c por x al cuadrado o x a la 2. Y ya, y ustedes ahí sí ya tendrían sacado su factor común de toda esa expresión de ahí. Eso, sí, eso sería en pocas lo que ustedes tendrían que hacer para sacar el factor común. Y recordar que si ustedes tal vez tienen dudas de lo que hicieron, dicen, chuta, ¿será que está bien, será que está mal? La operación inversa, sí, la operación inversa a esta de aquí es que nosotros hagamos la propiedad distributiva, ¿sí? La propiedad distributiva. Ya, la propiedad distributiva es la inversa al factor común. Si eso es sacar la inversa, ambas se complementan.
Entonces, por ejemplo, si yo aquí hago propiedad distributiva, justamente lo que hicimos, lo que les mandé a hacer en el ejercicio anterior, entonces ustedes, digamos, aquí si hago propiedad distributiva, tendré que multiplicar la x por todos los términos que tengo ahí, ¿no es cierto? Y me debería de dar lo mismo que tengo al inicio, entonces sería x por a elevado a la x, por ax, sería, ¿no es cierto? A por x al cuadrado. La a no tengo con qué más multiplicar y la x por x sería x al cuadrado, ¿ya? Más b por x y más c por x al cuadrado por x, ¿cierto? Sería bases iguales, los exponentes se suman, 2 más 1, 3. Entonces me queda eso. ¿Se dan cuenta que tengo lo mismo aquí que acá? Sí, ¿no es cierto? Está lo mismo. Entonces, ahí podemos verificar que el factor común es la propiedad inversa, a sacar ustedes la distributiva. Y ahí de esa forma te les pueden simplificar, si que ustedes pueden comprobar si es que tienen dudas. Sí, si no, pues ya como ven es no es como que algo tan del otro mundo que ustedes tengan que hacer, ¿ya? Entonces esos serían los tres casos que ustedes tienen que tener full en claro, sí, bien pendientes y bien pilas con esos tres casos de ella, ¿ya? Entonces vamos a hacer aquí como ejercicio respecto a esos que tenemos ahí, todos los términos que tenemos ahí, ¿ya? Supongamos que yo tengo lo siguiente. Ya, a ver, señor Naranjo, a ver, señor Naranjo, ¿cuál de las tres propiedades que acabamos de ver es esa que tenemos ahí en el ejercicio 1? A ver, ahí le para que vean. No, a ver, señorita Lady, ¿qué dice usted? Ya, sí, aquí sería una diferencia de cuadrados, sí, por favor, fíjense bien que esto de aquí es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque ya se fijan aquí que les dije en la diferencia de cuadrados. Si ustedes tienen los dos términos exactamente iguales, ¿no es cierto? La A tienen igual, acá también tienen una A, tienen una B y acá también tienen una B y lo único que se les diferencia entre sí es el signo. En el uno es más y en el otro es menos, o viceversa, que en el uno sea menos y en el otro más, eso es lo de menos. Entonces esto de aquí se trataría de una diferencia de cuadrados, ¿ya? Entonces, a ver, señor Naranjo, entonces, ¿cómo quedaría resuelto esta parte de aquí si usted le hace como diferencia de cuadrados? A ver, verá bien qué es lo que tiene que poner aquí. ¿Qué me dice que haga con el primer término? Que le eleve al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, usted da la raíz de 5, ¿qué tiene que ser? Ya, sí, sería 5 elevado al cuadrado, ya. ¿Qué signo pongo después? Ya, usted está hasta aquí. No, verá el signo que está aquí. ¿Qué signo está ahí? Ya, ese signo negativo va de cajón, sí, o sea, usted no le puede cambiar. Por algo, sí, o sea, a ver, por algo se llama diferencia de cuadrados, sí, o sea, ¿qué le viene a usted de la idea si es diferencia? Resta, ¿no es cierto? Si es adición, suma, diferencia, resta, entonces por algo se llama diferencia de cuadrados, porque aquí siempre va a haber un signo menos, ya, entonces signo menos va de cajón, ¿no es cierto? Ya, este no hay forma, como le dije, si aquí en las fórmulas tengo signos aquí fijos, como estos de aquí, este de aquí, este de aquí, estos son signos que ya no puedo yo cambiar. Los únicos signos que tal vez pueden cambiar son estos que están como con más menos, que serían el binomio al cuadrado. Ya. Ok, ya está ahí, ¿no es cierto? Tiene esta raíz de 5 elevado al cuadrado menos. ¿Ya qué más le falta, señor Naranjo? Ya, correcto. Sería el 2 al cuadrado. Ya. ¿Sabe cómo poner esta parte de aquí o no? Ya. Ok, no se preocupe, ya. Entonces, a ver, hasta aquí, ¿no es cierto? Está bien. Ya, hasta aquí su compañero sacó, ¿no es cierto? En este caso, los términos elevados al cuadrado y les puso con signo negativo, que es lo que nos dice que tengo que hacer en la diferencia de cuadrados.
Ya ustedes esto de aquí, recuerden que cuando ustedes tienen raíz, por ejemplo, de 5 aquí el índice, sí, así mismo es un índice explícito, sí, o sea, implícito, perdón. Ya recuerden que, a ver, implícito, y siempre que me voy a estar yo refiriendo a implícito, es algo que no está escrito, pero que nosotros tenemos que saber. Ya, es algo que no está escrito, pero nosotros tenemos que saber. Y explícito es algo que sí está escrito y que ya, pues, ahí está, ya está escrito, entonces ya están haciendo esta énfasis en eso. Y antes, por eso yo les digo que hay cosas aquí en matemáticas que son implícitas, como este tema de la raíz de 5. Aquí si ustedes tienen solamente raíz de 5, eso quiere decir que aquí el índice es 2. Sí, o sea, igualito que como les dije, ustedes tienen x por y. Entonces aquí el índice de la x y el índice de la y es 1, ¿no es cierto? Así mismo el coeficiente de todo esto es 1. Son coeficientes y exponentes implícitos, ¿ya? Lo mismo pasa aquí con la raíz. Sí, la raíz cuadrada de 5 es, o sea, como aquí no pongo nada, si no pongo nada, yo tengo que entender que aquí tengo un 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes ahí tienen un 2 y todo esto tienen elevado al cuadrado, bueno, después ya vamos a ver que este 5 de aquí lo puedo yo representar como 5 elevado al 1 medio y todo esto por 2. Simplifico, simplifico y al final esto me queda como solamente un 5 elevado a la 1 que sigue siendo un 5, ¿ya? Entonces, esto van hasta aquí, ya vamos a ver despuesito cuando ya veamos las otras operaciones. Entonces, en pocas, cuando ustedes, ¿no es cierto?, tengan una raíz cuadrada y que está elevada al cuadrado, eso de aquí simplemente queda como un 5. Si es como que se cancela el cuadrado con la raíz, se cancelan y les queda únicamente el 5. Y menos del 2 al cuadrado, pues sería 4, 5 menos 4, 1, y esto de aquí sería su respuesta para este ejercicio, ¿sí? Eso. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos, señores? ¿Preguntas? Hasta aquí. Ya, a ver, señor, a ver, Sina Lisset, el ejercicio 2, ¿a cuál de los casos de factoreo mencionados corresponde? ¿Cuál? Binomio al cuadrado es el único, este de aquí supongo que se refiere, ¿verdad? Sí, verá, tomará bien en cuenta los nombres, sí, binomio al cuadrado, diferencia de cuadrados y factor común. Sí, son los únicos tres que le di y los que debería de grabarse los nombres y las fórmulas, ¿ya? Entonces este de aquí sería un binomio al cuadrado, ¿sí? Ya. Ajá, ya, quedaría como binomio al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Pues ya les acabo de explicar, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Elevar el primer término al cuadrado. Primer término al cuadrado sería, ¿no es cierto? Si yo voy a elevar 3 al cuadrado sería, ¿no es cierto? 3a, todo esto paréntesis elevado al cuadrado, sería más, porque aquí también tengo más el doble producto de que del primer término, que es 3a, por el segundo término, que es 4 y más asimismo, porque este ya es de cajón este signo, y más 4 elevado al cuadrado. Realiza la operación. Para yo elevar todo esto al cuadrado, ¿cómo le hago? Sería 3, tengo que elevar el número y además tengo que elevar la a, que sería como la variable. Entonces sería 3 al cuadrado, 9. A elevado al cuadrado sería a al cuadrado, más el doble producto de todo eso que tengo ahí. Multiplico primero coeficientes, 2 por 3 y por 4, 2 por 3, 6, 6 por 4, 24a. Y ahí la a no tengo con qué más multiplicar, entonces queda solamente la a. Y más sería, ¿no es cierto?, 4 al cuadrado, esto les da 16 y ya. Y como aquí siempre me voy a... ¿Mandé? Ah, ok. Y ahí como yo tengo ahí, ¿no es cierto?, términos, bueno, o sea, tengo que verificar si tengo términos semejantes, entonces como en este caso no tengo términos semejantes, ya mi operación quedará hasta ahí. Si tuviera términos semejantes, nunca se, o sea, no se olviden ustedes que también tienen que hacer la respectiva simplificación, ¿ya? Entonces hasta aquí, ¿alguna duda de este ejercicio, señores? ¿Preguntas? Mm, ya, tenemos el ejercicio número 3. A ver, señora Macaña.
¿Cuál de los casos de factorial sería el ejercicio número 3? No. A ver, revísale bien de los tres que tiene ahí, ¿cuál se parece? Binomio al cuadrado, pero usted tiene este cuadrado tal vez aquí, tiene ese que está elevado al cuadrado ahí. Entonces, ya, sí, o sea, a ver, usted siempre tiene que, a ver, sí es diferencia de cuadrados, ya. Pero que ustedes lo que tienen que hacer es ir viendo si de acuerdo a las fórmulas a qué se parece su ejercicio, si así no pueden estar ahí adivinando al momento de la prueba cuál será cuál. Sí, o sea, solamente tienen que corresponder las fórmulas, cualquiera de las dos, tienen que corresponder con el ejercicio que ustedes tengan ahí y ya y ver pues cuál de esos sería el resultado, o bueno, cuál sería cualquiera de los tres casos de factorial que les acabo de dar. En este caso, si nos fijamos, ya tengo un término elevado al cuadrado menos, ¿no es cierto?, otro término elevado al cuadrado. Ya está ahí, ¿no es cierto? Muy bien, ya. Ya, bueno, como dijo el señor Macaña, esto sería una diferencia de cuadrados. Entonces, a ver, señor Christopher Segarra, ¿cómo le quedaría la respuesta ahí? Señor Christopher Segarra. A ver, señor, a ver, señor Segarra, ¿qué dice? ¿Cómo le quedaría su respuesta? ¿Me mande? O sea, a ver, tendría que factorar, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nos dice ahí, es una diferencia de cuadrados. Y entonces, ¿cómo usted podría factorar este ejercicio 3 sabiendo que ya es una diferencia de cuadrados? A ver, sabiendo que esto de aquí es una diferencia de cuadrados, entonces, ¿no es cierto? Yo estaría justamente en esta parte de aquí. Sí, ya tendría, ¿no es cierto? El a elevado al cuadrado menos el b elevado al cuadrado es justamente más o menos lo que yo tengo aquí. Tengo un término elevado al cuadrado menos otro término elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo podría ser yo la siguiente parte? ¿Tiene alguna idea, señor Segarra? A ver, señorita Taris. Ya, entonces tú tendrías que sacarle la raíz de 81. ¿Cuánto le da la raíz de 81? Ya, cierto, la raíz cuadrada de 81 es 9. Saco la raíz, o sea, es como que verán. Si yo tengo, ¿no es cierto? Pero ya me doy cuenta que yo tengo este término de aquí, que sería la de la diferencia de cuadrados. Al momento que yo coloco aquí, ¿cómo lo pongo? Lo estoy poniendo como o sea, voy a poner los mismos términos que tengo aquí, pero sin que estén elevados al cuadrado. Es decir, es como que yo le sacara la raíz a cada uno de estos términos para yo poderlos poner al otro lado. Entonces, la raíz cuadrada de 81, 9. La raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado sería solamente poner como x por y menos así mismo. Bueno, pongamos el menos al inicio, ¿ya? Saco la raíz cuadrada de 16, sería 4, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de z cuadrado les queda z. Y antes ya tengo, ¿no es cierto?, yo colocada la primera parte, que sería 9xy menos 4z. Ya, asimismo, entonces ya tengo aquí colocado con el signo menos, me falta colocarle con el signo más. Lo voy a colocar en la parte de abajo, pero recuerden que ambos términos están multiplicándose, ¿sí? Pues coloco exactamente los mismos términos 9xy
y 4z, y la única diferencia va a ser que yo aquí en vez de colocar un signo menos le voy a colocar un signo más, ¿sí? Y ya estaría en este caso ya pues factorada la expresión, ¿sí? Y esa sería la respuesta de este término de aquí, ¿ya? Hasta aquí dudas, preguntas, señores, algo que no les haya quedado claro, dígame. Aquí, ya, ya. A ver, verá, le voy a escribir, a ver, todo esto le voy a colocar acá abajo. Ya, a ver, sería 9x y menos 4z. Ya, verá, fijémonos en la fórmula, ¿ya? ¿Qué nos dice la fórmula? Que yo sí tengo, ¿no es cierto? Bueno, en este caso a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Colocarle, como les dije, estos dos términos de aquí, ya, les voy a colocar, pero sin estar elevados al cuadrado, es decir, como que si yo le sacara la raíz a esos dos términos, entonces aquí solo le coloco a y acá solo le coloco b. Para el primer paréntesis yo le voy a colocar con signo menos y para el segundo paréntesis le voy a colocar con signo, bueno, más, o bueno, al revés, este más, este menos, o al revés, menos, más, no hay problema. Como sea el signo, o sea, en el orden no hay ningún tipo de problema. Pero la cuestión es que siempre tiene que ir aquí un signo más en el un paréntesis y un signo menos en el otro paréntesis. Entonces por eso es que nosotros vamos acá a la parte inferior y ¿qué hago? Le coloco estos dos términos, ¿no es cierto? Ambos sí, pero les voy a sacar como raíz cuadrada. Entonces por eso saco raíz cuadrada de 81. 9, la raíz cuadrada de estos dos términos de aquí, solo me queda xy. Asimismo, la raíz cuadrada de 16, 4, y la raíz cuadrada de z cuadrado solo me queda z. En el primer paréntesis coloco la expresión con el signo menos, y de acuerdo a la fórmula, ¿qué es lo que me falta? Colocar la misma expresión, pero ahora con el signo más. Entonces voy al otro paréntesis, ¿no es cierto? Y coloco exactamente los mismos términos, pero ahora les voy a cambiar el signo y le voy a poner un signo más, ¿sí? Entonces esa es, o sea, es por la fórmula que nosotros tenemos de la diferencia de cuadrados, que de ley tiene que ir un signo menos y un signo más, y ambos términos exactamente iguales, ¿ya? Esa sería pues para este caso, ¿ya? Ya. Entonces, hagamos este ejercicio número 4. Si en el ejercicio número 4, pues, si nos fijamos, ¿no es cierto? Tengo el 3x a la cuarta, 9x al cuadrado y 27x al cubo y al cuadrado, ¿ya? Tengo tres términos, podría tener 2, podría tener 3, 4, los que sea, ¿ya? Si nos vamos a los casos que tenemos arriba, pues, a ver, no podría ser ni un binomio al cuadrado porque ya tengo más términos, ni una diferencia de cuadrados, pues tampoco se parecen las fórmulas de ninguno de los dos que tenemos ahí. Entonces, si nos fijamos en la expresión, yo puedo ver, ¿no es cierto?, que aquí yo tengo, bueno, tengo el 3, tengo el 9, tengo el 27, ¿no es cierto? Son términos que entre sí, digamos, los coeficientes entre sí son como múltiplos entre ellos. Adicionalmente tengo aquí una x o sea, una x y que se va a repetir en cada uno de los términos. Y bueno, aquí además tengo una y que solamente se repiten esos dos términos que tengo ahí, ¿ya? Entonces, ya yo como veo que existen términos que se repiten en cada una de las expresiones, ya si yo me doy cuenta de eso, entonces ¿qué puedo hacer? Puedo sacar el factor común. Sí, ese sería un indicio para que ustedes saquen el factor común cuando ustedes se encuentren que tienen coeficientes que son múltiplos entre sí, o cuando ustedes encuentran variables sí que se encuentran repetidas en todas las expresiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos con los coeficientes. Ya yo tengo 3, 9 y 27. En este caso yo voy a coger el coeficiente más pequeño. Si tengo en este caso los tres coeficientes de ahí, yo voy a coger el coeficiente más pequeño para sacar mi factor común. ¿Cuál es el coeficiente más pequeño de los todos que tengo ahí? De los tres que tengo ahí, pues sería justamente el coeficiente de 3, ¿no es cierto? Es el coeficiente más pequeño. Coloco el 3. Listo. Ahora ya saqué digamos, el factor común de los coeficientes. Voy a sacar el factor común de las variables. Entonces me fijo, tengo aquí una x a la cuarta, tengo una x al cuadrado y tengo una x al cubo. Primero que voy a verificar, que en este caso la x sí se encuentre en todos los términos de la expresión algebraica, es decir, se encuentre en los tres términos. Entonces, verifico eso, sí, ¿no es cierto? La x sí se encuentra en los tres términos de la expresión algebraica.
¿Qué puedo hacer ahí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a asimismo a coger, en este caso, la x que tenga el exponente más pequeño. ¿Cuál es la x que tenga el exponente más pequeño? Esta de aquí, ¿no es cierto? Entonces sería el x al cuadrado, coloco x al cuadrado. Ya vamos con la y. Ya tengo la y aquí y tengo la y acá. Ya, la pregunta es, ¿tengo la expresión, tengo la y en todos los términos de la expresión algebraica? No, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque solo tengo aquí y solamente tengo acá, ¿no es cierto? Tengo solamente en esos dos de ahí. Yo para poder sacar factor común también debería de tener esa y aquí. Como no es el caso, como no tengo la y en todos los términos de la expresión, entonces esa y yo no puedo sacar factor común. Esa se va a quedar ahí, ¿sí? Entonces solamente voy a sacar factor común de los coeficientes cuando estos coeficientes sean factores entre sí y voy a sacar factor común en este caso de las variables o de las letras siempre y cuando las letras estén repetidas en todos los términos eh, de la expresión algebraica, ¿sí? En todos. Si no está repetido en todos, como es el caso de la y que solo está en dos términos, yo no puedo sacar factor común y eso se queda ahí, ¿sí? Entonces, ya hasta ahí yo ya tengo sacado el factor común que hacía y le ponía un paréntesis y de ahí que hago, ¿no es cierto? Es como que voy comparando cada una de estas expresiones. Entonces, tengo un 3 aquí, tengo un 3 acá, es como que yo puedo coger y simplificar y quitar los 3. Entonces, el 3 ya no lo coloco. Me queda x a la cuarta y tengo un x al cuadrado en el factor común que les dije que tenía que hacer ahí. Es como que ustedes cogen y le restan. X a la cuarta menos 2, entonces sería como x a la 2, ¿no es cierto? 4 menos 2, ¿cuánto les queda? 2, ¿ya? Y ese sería el factor común de la primera expresión. Voy con la segunda expresión, ¿ya? Asimismo es como que yo hago la división 9 dividido para 3, ¿a cuánto les da? A 3, ¿no es cierto? Sería más 3. Listo, voy con las de x. Tengo x al cuadrado aquí, tengo x al cuadrado acá. Es como que de alguna forma yo cojo y le tacho y ya no le pongo. ¿Y qué más me queda? Me queda la y. Entonces, como la y también me quedó, le coloco ahí la y ya tengo ahí sacado el factor común de la segunda expresión. Voy con la siguiente expresión. Ya, aquí le va a cambiar el signo, sí, se va a cambiar el signo solamente para que vean que igual el signo tiene que cambiar, ¿ya? Voy con la tercera expresión, ¿sí? Entonces, así mismo, cojo 27 dividido para 3, 27 dividido para 3 sería a 9, ¿no es cierto? Ya, voy con las de x, tengo un x al cubo aquí, tengo un x al cuadrado acá, sería 3 menos 2, les queda solamente una x elevada a la 1, entonces como es elevada a la 1 no le pongo, sabemos que eso es implícito. Y la y como no está haciendo nada, entonces simplemente le paso tal cual como estaba. Sería y elevado al cuadrado. Y ya tengo yo sacado el factor común de aquí y esta sería pues la respuesta como factor común. ¿Sí? Ya, hasta aquí alguna duda de este ejercicio número 4. Preguntas, alguna cosa que no hayan entendido. Ya, a ver, entonces, a ver, digamos que tengo lo siguiente, a ver, tendría dos. Mm, Ya. Ok, entonces tenemos esos tres ejercicios de ahí ya. Entonces, igual, a ver, les doy 5 minutos para que realicen los tres ejercicios y igual les pregunto al azar a cualquiera, igual a tres personas les voy a preguntar cada uno un ejercicio ya. Entonces, eso, sí, a ver, realicen los tres ejercicios y me dicen cuánto les da cada uno de los tres. Y ya les pregunto cuánto les da la respuesta, ¿sí? En 5 minutitos hasta las 9:50 ya.
Ya, a ver, señor Segarra, solo usted falta la respuesta. Sí, hasta mientras voy a revisar de las otras dos personas. Entonces, sí, entonces el señor Chicaiza, el señor Taniorca, ya falta usted nomás. Entonces, bueno, sería de usted el ejercicio 5, ya le reviso. A ver, respecto a ver al ejercicio, a ver, del ejercicio 6, veamos, sí, del ejercicio número 6, entonces, ahí colóquele nomás, sí, ahí, si tiene alguna corrección, colóquele nomás, ya. A ver, entonces, a ver, respecto al ejercicio número 6, nosotros tendremos lo siguiente. Esto de aquí primero es un binomio al cuadrado, ¿no es cierto? Tengo dos términos y están todos elevados al cuadrado. Entonces, ¿qué es? Es un binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo le hago? Sería el primer término al cuadrado, ¿no es cierto? 25x al cuadrado menos, y recuerden que es el signo de aquí, es el signo que yo pongo aquí, menos el doble producto del primero por el segundo. Entonces sería 2 por 5, serían 10 de xy. Entonces el doble producto del primero por el segundo. Entonces ahí ya me da 10xy. Y sería más el segundo, ¿no es cierto? Más el segundo término elevado al cuadrado. Sería más y elevado al cuadrado. Y este de aquí sería la respuesta. Entonces, a ver, recordar que nos dijo la señorita Norca, pues sería 25x al cuadrado menos 10xy y más y elevado al cuadrado. Ya, está muy bien, correcto, ¿sí? Entonces solamente tener un poquito de cuidado con este signo de aquí. Si es menos, ahí tengo al otro lado que poner menos. Y si es más, pues igual tendré que ponerle más al otro lado. Ya, nada más. Entonces esto estaría correcto, muy bien. No hay ningún inconveniente en el ejercicio 6, está muy bien. Vamos con el ejercicio número 7. Sí, en el ejercicio número 7, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí? Sacar el factor común. Sí, como les dije, si ustedes ven que ya no es ningún caso de los dos que vimos al inicio, entonces el caso que en este caso sería el caso de un factor común. Sí, si vemos términos que se multiplican, que son, digamos, comunes entre sí o factores entre sí, sería un factor común. Siendo así, entonces voy a buscar primero el factor común de los coeficientes. Ya, entonces el factor común de los coeficientes, si tengo 8, 16 y 4, entonces el factor común sería el 4. Siempre voy a coger el número más pequeño. Ya, una vez que cojo el número más pequeño, ya tengo el factor común de los coeficientes. Voy a sacar el factor común de las variables. Entonces empiezo con la m. Voy a verificar si la m se encuentra en todos los términos de mi expresión. ¿Se encuentra en todos los términos de la expresión? No, no es cierto. Sí, tengo en el primer término sí está, pero en el segundo también está, pero en el tercero no está. Entonces yo no puedo sacar factor común de la m. Entonces, chao, ya no le puedo sacar nada. Vamos con con el segundo término, la segunda variable, sería la n. La n se encuentra en el primer término, se encuentra en el segundo sí, y se encuentra en el tercero también, ¿no es cierto? Se encuentra en los tres términos, se encuentra en todos. Es como si está en todos los términos, ese sí le puedo sacar factor común. ¿Cuál sería el coeficiente que debo de colocar de ese de ahí? Sería el coeficiente más pequeño, es decir, sería n elevado a la 1, que bueno, es solamente n. Ya, una vez que ya tengo eso, entonces ahí sí le pongo paréntesis para multiplicar y ya le voy haciendo la comparación con cada uno de los tres términos, ¿no es cierto? Sería 8 dividido para 4 a 2. La m, como no tengo con qué hacer nada, se queda como m cuadrado. Y la n que tengo aquí con la n que tengo acá, como ambas son igualitas, pues esas de ahí se van y ya no les pongo nada. Conservo el signo. Voy 16 dividido para 4 a 4. La m no tengo nada más que hacerle, se queda como m al cubo. Y la n, si aquí tengo n al cuadrado y aquí tengo n elevado a la 1, 2 menos 1 me queda solamente 1. Entonces sería solamente elevado a la n. Y me quedaría más, ¿no es cierto? 4 dividido para 4 sería a 1. Entonces ya tengo que ese es 1 en el coeficiente y n al cubo menos, o sea, sería n al cubo por n a la 1, ¿no es cierto? Entonces tendría como n al cubo sobre n a la 1, entonces sería n elevado a la 3 menos 1, eso me queda como n elevado al cuadrado, entonces aquí a la final solo me quedaría como n elevado al cuadrado, ¿ya? Y eso sería todo. Entonces verificamos la respuesta con la del señor Isaac, ¿no es cierto? A ver, él tiene 4n cuadrado, multiplicación 2m elevado al cuadrado menos 4m al cubo n y más n al cuadrado, ¿ya? Muy bien, entonces sería, o estaría correcta en este caso su respuesta, ¿ya? Muy bien, señor Isaac. Y falta ver, señor, ¿qué fue, señor Segar? ¿Sacó o no sacó? ¿Tiene alguna duda en qué parte se quedó? Ya, a ver, recuerden, a ver lo que les voy a decir. Dos veces les pregunto a ustedes. La primera vez, si no responden, bueno, ya les paso.
Si como segunda vez les vuelvo a preguntar y no responden, como yo no tengo las cámaras de todos encendidas, yo voy a asumir que ustedes no están en clase. Entonces, para la siguiente clase, segunda vez que no me responden y les saco de la reunión, entonces estoy avisando, ¿ya? Entonces, a ver, sería para el segundo ejercicio. Tendríamos lo siguiente. Tengo este ejercicio de aquí que sería el quinto, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí se refiere a que es una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Tengo un término elevado al cuadrado, otro término elevado al cuadrado y estos están con un signo menos, ¿sí? Entonces, siendo así, yo lo que voy a hacer es coger el 2, ¿no es cierto? Le voy sacando la raíz cuadrada del primer término, sería 2a por b. Si yo saco la raíz cuadrada de ese primer término, sería 2a por b. Coloco, bueno, le puedo colocar con signo más, ¿no es cierto? Y le coloco la raíz cuadrada del segundo término, que sería simplemente la y. Ya, entonces ya tengo colocado este primer término, luego lo voy a poner en multiplicación con los mismos términos que tengo ahí, sería el 2ab, todo esto entre paréntesis, pero si aquí ya puse un signo más, entonces eso quiere decir que aquí yo tengo que colocar un signo menos, ¿sí? Y ya, entonces sería todo lo que ustedes tendrían que hacer, porque como es una diferencia de cuadrados, ustedes solamente van a coger y van a poner los mismos términos. En este caso sacado las raíces cuadradas y el uno con signo más y el otro con signo menos. Ya, no habría nada más que ustedes tengan que hacer. Y eso, entonces, ya, como ya son las 10 de la noche, entonces, bueno, nos quedaríamos hasta aquí. De ahí la siguiente clase ya solo nos quedaría pues, revisar un poquito ya mezclado. Sí, vamos a revisar mezclada y ya todas las operaciones que vimos, ¿no es cierto? Vamos a mezclar los productos notables, vamos a mezclar estas propiedades que acabamos de ver, vamos a mezclar las fracciones homogéneas y heterogéneas y sacar todas estas cosas que acabamos de ver. Se vamos a ver ejercicios donde involucre hacer todo, sí, todo, sumar, restar, multiplicar, dividir, términos semejantes, propiedades de números reales y factorización. Todo se va a ver mezclado o sea, en los dos ejercicios, ¿ya? Y eso sería para la siguiente clase, entonces por favor vengan repasando, que se les preguntará al inicio de la clase más o menos qué se vio ya. Y de ahí ya pasaríamos al siguiente tema, ¿sí? Entonces eso sería así. Ya, eso chicos, entonces que pasen bien, que tengan un buen feriado. Descansen ya. Hasta luego.